nos decían, no le gustaba el mensaje y nos apagó la tele y dijo, yo les voy a crear un mundo de fantasía. Entonces, Wow. esto nace del amor de un papá por querer enseñarle a sus hijos los valores universales a través de un trabajo lúdico que él hacía, que era los títulos. ¿Cuáles fueron los primeros personajes que se fueron desarrollando? ¿Siempre han sido los que conocemos o fueron otros? No, fueron otros. Cuando éramos pequeños, él hizo un personaje, su primer títere fue uno que se llamaba La Vaca Maravilla. Ese se llamaba Alejandro Segura, el director del Canal 13, llegó al teatro, vio la función y dijo, yo quiero esto en la televisión. Wow. Y nos quedamos 9 años. El número 9, ahora que lo piensas, ha estado muy marcado. Muy parte de la historia, ¿eh? Muy parte de la historia. Y nos quedamos 9 años en la televisión. Ujú. Pero ¿recuerdas cuando papá la empezó a hacer, la empezó a diseñar? No sé si la dibujó, porque este es un personaje icónico. Yo creo que la gente quiere saber cómo nació Lela, pero desde que la armaron. Es que, bueno, Lela nace de la imaginación de mi papá, completa y absolutamente. ¿Él la dibujó? No la dibujó, se fue y la hizo. O sea, él la hizo. Conforme fue quiero saliendo. que tenga esto y que tenga el otro. ¿Y por qué es amarilla? Pero estamos hablando de que era la época analógica, cuando era con Exacto. cintas manualmente, literal con una tijera, cortar con una cinta especial, pegar. O sea, ¿les tocó ver ese proceso? Él lo hacía. O sea, terminábamos de grabar el audio en los carretes y él se sentaba, iba cortando, pegando y así tenía en una pared, iba poniendo Lela ahí. Por ejemplo, ahí era la palabra nada más ahí. La agarraba y la iba como un bordar, una filigrana, yo digo, porque él iba tac, 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 iba poniendo todas las palabras y formaba las frases. Era una cosa hermosa. Llegó un punto en que nosotros éramos jóvenes y empezamos a perder como el piso. Como que nos empezamos ay, wow, yo titeradas, famosa, wow, la tele, ¿no? Y lo que más recuerdo es como mi papá nos aterrizó a todos y nos hizo bajarnos de esa nube. Y nos dijo, no, aquí los importantes no son ustedes, son los títeres. Y ustedes son los que les dan vida, pero si tú no estás, puede venir cualquiera a darle vida. Así que no te pierdas. Hasta incluso me llegué a enfermar porque sentía yo esta responsabilidad social de la cual hablas. O sea, socialmente, Titeradas no pertenece a la familia Herrera, pertenece al Yucatán, a Mérida, Sí. es de nosotros. Entonces yo tenía la responsabilidad de continuar con el legado y agrandar el legado también. Y muchos Wow. quedaron, oye, ¿esa voz será o no será? Entonces, ¿cómo es que Lela sigue hablando en estas épocas modernas? Bueno, también cuando mi papá se pone muy mal, así ya él entiende que ya no hay marcha atrás, él me llama y me dice, la única persona que puede hacer la voz de Lela eres tú. En la vida de los seres humanos hay diferentes etapas que siempre quedan marcadas en la memoria, pero hay diferentes proyectos que quedan marcados en la memoria colectiva de la gente. Y yo creo que hay un programa y un concepto que para todos los niños de los 70s, 80s, 90s lo recuerdan con mucho cariño, y el cual es Titeradas. Pero para poder hablar de todo el universo de Titeradas y todo lo que han hecho a lo largo de tantos años, tenemos que traer a alguien de la familia de Titeradas. ¿Y quién más que la mismísima Andrea Herrera? Andrea, Gracias. bienvenida. Muchas gracias a Tiraúle, gracias a Gigi por esta entrevista. Vamos a hacer algo divertido, dinámico, vamos a pasarla muy bien. Es un gran honor recibirte aquí en los estudios de Tiraúle por toda la historia que llevas con Titeradas, pero es un poco complicado porque ¿cómo me tengo que dirigir hacia ti? ¿Como Andrea Herrera? Andrea de Titeradas, Andrea, la directora del Teatro Pedrito. O sea, ¿cómo hay que dirigirnos? Yo prefiero a Andrea Herrera. Solo Andrea Herrera. Andrea Herrera me encanta porque engloba todo esto que dijiste, lo pone igual adentro. Perfecto, pues Andrea, bienvenida a Tiraúle. Vamos a desmenuzar la carne de este podcast que va a estar muy entretenido porque estoy seguro que hay mucha gente que creció con Lela, que creció con el universo de Titeradas, pero si tuvieras que explicar Titeradas al público que tal vez no creció o que lo desconoce, ¿cómo podrías describir este proyecto? Mira, Titeradas es un proyecto familiar que nace realmente del amor de un papá por sus hijos, en este caso mi papá, don Wilbert Herrera. Él, les cuento que nosotros cuando éramos pequeños, mis 2 hermanos y yo, veíamos la televisión. Lo que había en ese entonces era muy poco y la programación era muy poquita. Y pues él un día se paró detrás de nosotros y vio lo que estábamos mirando y no le gustó el mensaje que estábamos recibiendo. Era un programa infantil que se hizo muy famoso, muy famoso, con grandes personajes
no contaban con su astucia y cosas así. Ah, ok, ya entendí. Pero a él no le gustaba lo que ahí nos decían, no le gustaba el mensaje y nos apagó la tele y dijo, yo les voy a crear un mundo de fantasía. Entonces, Wow. esto nace del amor de un papá por querer enseñarle a sus hijos los valores universales a través de un trabajo lúdico que él hacía, que era los títeres. Entonces, él a través de eso, títeres es eso, es un trabajo hecho con amor para la gente, para el público, para los hijos y ahora, hoy por hoy, pues para todo el mundo, ¿no? Wow, eso habla muy bien porque yo creo que cuando a veces se desarrolla un proyecto que está pensado para la familia y luego impactó a todo un público, creo que esa es la clave del éxito porque nació con amor, se podría decir, desde el núcleo Exactamente. familiar. Pero ¿cómo inició todo este proceso, Andrea? ¿Don Wilber ya tenía experiencia en lo que es la elaboración de los mopeds o cómo se adentró él a todo este mundo para crear este universo? Qué bonita pregunta. Mira, te cuento que mi papá cuando era pequeño, aquí en Santiago, en el Parque de Santiago, llegaban las carpas de los títeres, se llamaban los títeres Urenda. Ah, Y él veía estos títeres con fascinación. Él nos contaba que de niño veía con fascinación a la trapecista, al levantador de pesas. Y él decía, yo cuando sea grande quiero hacer eso. Y su cabecita siempre estuvo ahí. Siempre, siempre cuentan sus hermanas, mis tías, que él rompía las muñecas, las desarticulaba, las articulaba y las hacía títeres cuando era chiquito. ok. Claro, los te regañaban al pobre, ¿verdad? Pero Está estaba experimentando en esos primeros experimentando. inicios. Imagínate, en ese entonces era como terrible. Y bueno, ya que tuvo la oportunidad de todo este sueño que tenía en el corazón y en el alma, tuvo la oportunidad de hacerlo, pues lo hizo para nosotros, sus hijos. Entonces hizo un teatro con cortinas, con luces, con audio. O sea, mi papá fue un hombre, como siempre decimos nosotros, como del Renacimiento, un hombre muy adelantado que sabía hacer muchas cosas. Entonces él hizo este teatro para regalarnos a sus hijos. Entiendo. Este primer teatro, ¿ya llevaba el nombre Teatro Pedrito o Ya. tenía otro nombre de...? No, siempre se Siempre llamó, se llamó así sí, entonces. porque mi hermano, o sea, el primogénito, se llama Pedro. Ok. Entonces él, en honor a su hijo mayor, le puso Pedrito, sin pensar en la trascendencia que iba a tener, yo creo. Pero ahora, pues y seguirá siendo siempre el Teatro Pedrito. ¿Sí recuerdan en esas primeras etapas cuáles fueron los primeros personajes que se fueron desarrollando? ¿Siempre han sido los que conocemos o fueron otros? No, fueron otros. Cuando éramos pequeños, él hizo un personaje, su primer títere fue uno que se llamaba La Vaca Maravilla. La Vaca Maravilla. Esta vaca era una vaca que hablaba siempre sobre el amor. Todo lo que decía era que el amor nos salva, el amor nos cura, el amor triunfa. Entonces, esto de niños, imagínate, la vaquita salía y nos daba los mensajes y tuvo un león que se llamaba Leoncio y un conejo que se llamaba Gigantón y así como un mundo diferente de títeres, ¿no? Que con ellos nos daba todos estos mensajes a través de las marionetas de los títeres. En esta primera estancia, ¿ya había acercamiento por parte de televisión para que se ponga el proyecto o simplemente eran funciones que se realizaban? No, eran funciones. El Titeral fue creciendo. Te cuento que primero era, bueno, para nosotros sus hijos. De repente nosotros le contamos a los vecinos. Los vecinitos iban a ver la función. De repente a los amigos de la escuela. Y de repente mi papá puso martes de títeres gratis. Entonces iba la gente a ver. Y entonces él se empezó a dar cuenta y mi mamá, que también fue artífice de todo esto, se dio cuenta de que esto gustaba, que era un proyecto súper bonito, súper diferente y entonces ella hizo o sea, se le ocurrió que hiciéramos en la casa, tu casa, la casa de ustedes, Gracias. en ese edificio enorme de 1903, hicieron la Wow. primera sala de fiestas infantiles de aquí, del sureste. Wow. Y Igual con el mismo nombre. se llamaba Maravilla. Oh. Entonces era la única con teatro de títeres en toda la República Mexicana. Entonces imagínate qué bonito que nosotros empezamos a hacer fiestas. 9 años tuvimos fiestas infantiles y con funciones de títeres en la cual mis hermanos y yo ya trabajábamos. ¿Cuántos años tenías Yo aproximadamente, tenía Andrea? 7 años. Muy niña, Ah, muy chica. niña, ¿eh? Claro, no ha pasado tanto. No ha pasado tanto, no ha pasado tanto, pero sí empezaste tu carrera Empezamos artística a i- muy temprana edad. igual mis hermanos. Y siempre decimos que no era como opción, no era un hobby, era un trabajo remunerado. O sea, ya era un trabajo remunerado. Mi mamá hizo que nos abrieran nuestra cuenta en el banco y nos depositaran. Y bueno, Oh. era ya un trabajo. Era con la responsabilidad de niño y niña. Teníamos que tener la responsabilidad. Y bueno, eso fue, pues también fue muy bonito. Nos enseñó también el valor de trabajar y de ganar tu propio dinero, ¿no? ¿Qué recuerdas de esas primeras épocas? ¿Te tocaba llevar las maletas? Me ¿Tus toca, personajes que Me hacías? tocaba manejar títeres, te digo, como fue pasando las sala de fiestas, pues iban los cuentos, diferentes cuentos. Recuerdo uno donde, por ejemplo, era el cuento de Rapunzel
de la Rapunzel del pelote largo, y a mí me tocaba manejar las trenzas. Entonces tenía unos hilitos, yo subía y bajaba las trenzas de Rapunzel Y se paraba, para ¿no? que subiera el príncipe a buscarla y no sé qué. Ah, Entonces, pues sí, todos los recuerdos de época y fueron muy lindos. Esto fue avanzando de tal manera que un día mi papá saca en esas fiestas infantiles a un personaje que se llamó Lelo Escutzcaba. sí. Que ¿De dónde surge y de dónde nace esto? De una telenovela que se llamaba Vanessa, que hacía Lucía Méndez, imagínate, hace Wow. mucho tiempo. Y él hizo Maleza, como una parodia. Entonces salía esta mestiza enfrentada, arrefaldada, diferente, feminista, o sea, todo esto en un personaje. Y ya, lo sacó la siguiente obra ¿Esto en un show, en una en un show, presentación? en Ok. una presentación que se presentaba ciertos meses y ya la quitó. Cuando viene la siguiente producción y no pone a la mestiza, a Lela, se lo empiezan a reclamar. Entonces dice, aquí está. Como que ahí se dio cuenta de que como que le había Ese dado era al el clavo. personaje, ¿no? Ese era el personaje. Entonces se dio cuenta que le había dado al clavo y dijo, bueno, de aquí soy. Y entonces empieza a hacer a Lela mucho más presente, Más recurrente, me más imagino, en los recurrente. shows, ¿no? Un día decide él y dice, yo no soy fiestero, cerramos la sala de fiestas y pone el teatro Pedrito como Ok. ya ahora sí con funciones. Teníamos a veces, no sé, 5 funciones en un fin de semana, era mucho trabajo. Y bueno, y él empieza a posicionar a Lelos Cuscaba y a estos personajes, hasta que en el 87 estábamos poniendo Lela Nieves y los 7 chaparros, que es como la parodia De de Blancanieves, ¿no? Blancanieves y los 7 enanos. Los enanos eran unos ratones. Entonces, el director, que era entonces el señor que se llamaba Alejandro Segura, el director del Canal 13, llegó al teatro, vio la función y dijo, yo quiero esto en la televisión. Wow. Y nos quedamos 9 años. El número 9, ahora que lo pienso, ha estado muy marcado, Muy, muy parte de la historia, muy ¿eh? parte de la historia. Y nos quedamos 9 años en la televisión. Se habla, antes de que entremos a la etapa de televisión, Andrea, se habla de que Titeradas es muy yucateco, es parte de la cultura, pero es muy yucateco sin caer en el cliché del yucateco. ¿Cómo lo logró Titeradas? Sí, yo creo que mi papá, no creo, estoy segura y lo platicamos en algún momento, mi papá lo que hizo es tratar de retratar, ese fue el éxito de Titeradas, estoy segura que el éxito es ese, radicó en el hecho de que él trataba de retratar a la gente de Yucatán, tal cual, él amaba profundamente Yucatán, y viajaba a los pueblos, veía cómo era la gente, con mucho respeto, trataba de hacer que Lela hablara de determinada forma, sin que se oyera en una burla, sin que se oyera en un choteo. Simple, sencillamente era eso, investigar. Y él se iba, por ejemplo, se sentaba quizá en la Plaza Grande, veía a la gente, escuchaba a la gente. Él era un investigador nato. Sí hizo su scouting para desarrollar entonces al personaje. Sí, él hacía scouting y observaba. ¿Sí recuerdas, Andrea, de estas primeras veces? Porque comentas que de la nada en los shows sale la mestiza, Ujú. pero ¿recuerdas cuando papá la empezó a hacer, la empezó a diseñar? No sé si la dibujó, porque ese es un personaje icónico. Yo creo que la gente quiere saber cómo nació Lela, pero desde que la armaron. Es que, bueno, Lela nace de la imaginación de mi papá, ¿Eh, completa y ¿Él la absolutamente. dibujó? No la dibujó, se fue y la hizo. O sea, él la hizo y Conforme yo fue quiero saliendo. que tenga esto y que tenga el otro. ¿Y por qué es amarilla? Porque en cierto cuento ella era amarilla bilis, así se llamaba. Ok. Entonces, de allá se le quedó y quiero su nariz así, quiero sus ojos así y quiero sus cejas Porque así, tenía así como que las cejas como las así, cejas, ¿verdad? Así como ajá, fruncidas. y los ojos como Sus una labios labio rojos. rojo, mucha boca, pelo negro. Entonces, eso era como que todo lo que, no sé, él se inspiró en diferentes mujeres también, en la fuerza de su mamá, en la nobleza de su abuela. Entonces, él construye a Lela a partir de todos estos pedacitos de vida. Llega la oportunidad que los van a ver al teatro, lo ve el director de la televisión. ¿Cómo toman esta noticia la familia? Porque del teatro, ahora que los vea todo el estado de Yucatán, wow, es un avance grandísimo. Fíjate que no nos dimos cuenta hasta que el tiempo pasó, o sea, cuando pasó el tiempo y de repente llegábamos a algún lugar, una vez te voy a contar una anécdota que es muy linda, llegamos a una radiodifusora, estaba Lela y Chereki, estaba en su momento y nos invitaron a dar una entrevista y se anunció, estarán los personajes acá, entonces obviamente yo hacía la voz de Doña Mireya y mi papá la de Lela y Enrique Cascante hacía la de Chereque y así, entonces fuimos todos a grabar la entrevista.
Ya terminamos la entrevista y nos dijeron, ya vino la gente a ver a los personajes salir. O sea, la gente pensaba que estaban allá dentro los personajes. En O realidad sea, éramos sí. nosotros habloteando Ok. con nuestras voces. ¿Y qué hicimos? Salimos, nadie nos reconoce, ting, 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 y nos fuimos. Entonces, es esa belleza y esa magia, ¿no? ¿Qué hay detrás de cada personaje? ¿Quién está? ¿Quién le da voz? ¿Quién le da vida? ¿Quién los hace, no? Hay un misticismo y eso ahorita lo vamos a abordar porque también han surgido leyendas y mitos urbanos en el universo. Yo digo universo porque realmente se creó todo un universo de magia y fantasía en las historias que contaban, porque en televisión hay videos en YouTube que estamos investigando, por ejemplo, las parodias Ujú, de Star Wars. sí. Todo esto, ¿cómo surgía? ¿A quién se le ocurría? A él, es que 100% todo tras la idea era de él. Él a veces llegaba y nos decía, ay, él escribía libretos, un libreto semanal, escribió casi 400 programas y hacía un libreto semanal. Entonces venía y nos decía, ¿de qué quieren que escriba? Entonces nosotros nos quedamos así, él, ya sé. Y se iba, taca, 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 y A, en la a máquinas. máquina de escribir. Tic, 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 solo eso oíamos. Tic, 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 tic. Y luego en la tarde-noche grabábamos el audio. Él mismo lo editaba todo, que eran en cintas de carrete que cortaba y Porque él también hacía la todo, edición, o sea. todo, todo, todo. Wow, porque amigos, estamos hablando que esto fue en el año del 87, 87, ¿no? 83, 86 por allá, sí. Estamos hablando de la época de los 80s. Hoy en día, pues es fácil grabarse, editar digitalmente un audio, pero estamos hablando de que era la época analógica, cuando era con Exacto. cintas, manualmente, literal con una tijera, cortar con una cinta especial, pegar. O Pegar. sea, ¿les tocó ver ese Él proceso? eso hacía así, él lo hacía. O sea, él terminábamos de grabar el audio en los carretes y él se sentaba, iba cortando, pegando y hacía, así tenía en una pared, iba poniendo Lela ahí. Por ejemplo, ahí era la palabra nada más ahí. La Ahí. agarraba y la iba como un bordar una filigrana. Yo digo, porque él iba tac, 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 iba poniendo todas las palabras y formaba las frases. Era una cosa hermosa. Esto, obviamente, nosotros vimos todo ese proceso con él. Él hacía toda la edición. O sea, era, como te dije al principio, un hombre que hacía muchas cosas, tenía muchas, muchas virtudes padrísimas. Se habla, por ejemplo, hemos tenido en este podcast a diferentes invitados, por ejemplo, alguien que estuvo en el canal y que fue un ícono, igual el payasito Pillín, Claro. y él nos platicó un poco de cómo era como que la interacción o cómo funcionaba la televisión en esos años. En cuestión de titeradas, ¿era un programa de la gama de la televisora o Don Weaver pagaba el espacio para que se pase el programa? No, no, no. La televisora nos llamó para hacer 9 programas y nos quedamos Entiendo. 9 años. O sea, los 400 episodios. Sí, ellos buscan y empezó a tener un tal éxito. Ahora sí que no nos dejaban ir. Vamos, firmemos por más y vamos por más. Entonces, esto realmente él así. Y bueno, también era una época bien bonita porque grabábamos en el Teatro Pedrito. Todo se grababa en el O sea, teatro. el set ahí estaba, Ahí, ¿no? nosotros armábamos la escenografía, armábamos todo. Y el canal llegaba con la unidad móvil, paraba la unidad móvil, tiraban cables hasta el fondo, las luces, las cámaras y además, digamos, es una gran familia con todos los camarógrafos. Entiendo. Nos llegamos a llevar súper bien con todos, productores, camarógrafos, comíamos allá juntos, bebíamos agua, ¿eh? Hacía- Bueno, el destilado de agua de cebada no puede No faltar. podía faltar. Pero no, la pasamos muy bien, hicimos como una gran familia con las gentes de los 2 canales, porque estuvimos en los 2 canales de televisión. En lo personal, Andrea, ¿qué recuerdas de esa época de la televisión, de su mayor apogeo de titeradas en esa etapa? Te voy a decir que recuerdo que creo que fue muy importante, porque llegó un punto en que nosotros éramos jóvenes y empezamos a perder como el piso, como que nos empezamos ay, guau, yo titeradas, famosa, guau, la tele, ¿no? Y lo que más recuerdo es como mi papá nos aterrizó a todos y nos hizo bajarnos de esa nube. Y nos dijo, no, aquí los importantes no son ustedes, son los títeres. Y ustedes son los que les dan vida, pero si tú no estás, puede venir cualquiera a darle vida. Así que no te pierdas. Entonces Wow. nos bajó porque nos sentíamos, wow, nada que ver, o sea, no. Pero él sí, además tenía una forma, mi papá, o sea, nunca te regañaba como un regaño, sino te hacía reflexionar. Entonces fue eso que nos dijo, así como que nos aterrizó y dijo, bueno, hey, no hay que creerse, el público merece respeto y tú tienes que respetar. ¿En qué momento te diste cuenta que este proyecto ya no simplemente era de los papás, sino que ya también ya toda la familia y las decisiones que tomabas repercutían en el proyecto al final? Pues más bien, yo creo que Titeradas empieza a ser
importante, estoy hablando quizá a los 6 meses de lo que había pasado y empezamos a ver la importancia de los mensajes, de todo lo que se decía dentro del programa. O sea, había una responsabilidad social como muy, muy marcada y muy fuerte, Sí. donde nosotros teníamos que estar, no precisamente, ay, me voy a portar bien porque soy de titeradas, no, pero había un respeto muy fuerte, muy grande por la gente. Entonces, mi papá igual se empezó a dar cuenta que la voz, todo lo que pensaba, su voz se estaba oyendo a nivel estado, ¿no? Porque ahora sí que llegaba a todos los pueblos. Sí. Entonces, pues no había nada, no había otra manera de ver televisión que solamente los canales locales, ¿no? Durante todo ese tiempo, ¿siempre fue don Wilber que hacía la voz, de Lela? Todo el ¿Nunca se le tiempo, cambió? nunca. Se cambiaron de otros personajes del Chereque, fueron como 3 o 4 diferentes personas y así, pero él nunca cambió. Realmente, Lela y otros, él hacía 15 voces. O sea, cuando él nos deja, que ya llegaremos a ese momento, Guau. sí, él hacía 15 O voces sea, hacía a diferentes. Lela, ¿a quién más que de los Hacía personajes que el a público recuerde? Lela, llegó a hacer a Totoyo, después agarró a Totoyo, luego agarró a Don Bech, a Don Elud, a a tía Venus. Guay, y Ya me imagino que cuando se sentaba a grabar a veces, ¿no? Y él solito, o sea, solo. él solito leía todos los diálogos, solo lo Sí, tenía que editar luego, sí, ¿no? sí. Wow. Y era muy padre, o sea, además esos días de grabación de audio era como una sorpresa que recibías, porque como dijiste, de repente habían parodias. Por ejemplo, no terminé de contar que el programa de Star Wars parte de que mi hermanito es fan rendido desde chiquitito de Star Wars. Entiendo. Entonces, de allá salió, además que tiene mucho material. O sea, hicimos La Guerra de las Naranjas, hicimos China Wars, hicimos Sí, La Lela de las Galaxias, o sea, hizo como varias versiones, ¿no? De las versiones. parodias de Sí. igual, parte de que otra cosa que era impactante y Titeradas es que eran muy innovadores en lo que se hacía, porque, por ejemplo, sabemos que darle vida en movimiento a un moped, pues, es complicado, pero de momento veíamos a Lela bailando jarana en televisión, y dices: "¿Cómo lograban eso?". Claro, sí, porque bueno, también mi papá repito que fue un hombre tan inquieto que empezó a buscar cómo hacer diferentes maneras. A veces habían 5 o 6 lelas diferentes, una con piernas, otra medio cuerpo, otra con manos humanas, otra con varas, O sea, habían varios mopeds según la escena que tenía que hacer según la escena. Lela, ¿no? Sí, entonces Wow. la lela que bailaba jarana era muy chiquita y nosotros nos vestíamos y nos guardábamos y no había la pantalla verde como tal. Nosotros teníamos que guardarnos detrás de la escenografía. Utilizaban, me imagino, mucho el efecto del teatro negro, ¿verdad? Mucho. Que es fondo negro y Y los nosotros de titiriteros negro, están de negros, ¿no? como Topollillo, Ajá, igual era la misma, la ¿cómo se le misma podría? ¿Es técnica. Es la tecnología? misma técnica, es la ¿Técnica? técnica de teatro negro. Okey, Sí, guau. Pues sí. sí, porque amigos, yo ahorita ya revelaron el secreto, la Lela que bailaba era, pues, una chiquitita, pero yo me imaginaba, porque tengo entendido que, o sea, es una mano la que le da vida, ¿no? La que mueve Ujú, la boca, y aparte, pues, movía sus manos. claro. Entonces, yo nunca me imaginé, digo, y aparte bailar, porque movía sus piecitos, digo, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo? En ese caso, tengo entendido que como tú eras la que le daba vida físicamente, ¿cómo era el reto de darle vida a Pues Lela? sí, ¿sabes qué? Era dificilísimo porque por lo mismo que no habían las tecnologías de hoy, no te podían borrar como ahora Sí, o te sea, tú te borran te pones de verde, ¿verdad? Y listo, y se haces lo que croma. quieras. No, ahí tenías que cuidar y habían posiciones incomodísimas. Una vez grabamos un comercial donde Lela estaba acostada en una hamaca. Entonces había que abrir un agujero a la hamaca y había que acostarse y además estar meciendo y al mismo tiempo hablando. O sea, una vez grabamos igual un comercial en un baño. Entonces, ¿cómo hacer que en un baño? O sea, hubieron muchos retos muy complicados, pero creo que todo eso me dio el bagaje que yo tengo ahorita para hacer muchas cosas, O la sea, verdad, fue parte de la la enseñanza. preparación, ¿no? Para lo que iba a venir a un futuro. Exactamente, sí, Wow. Oye, Andrea, la verdad es que estamos desmenuzando este podcast, pero totalmente. muy, muy, muy entretenido porque creo que esta historia, y desafortunadamente como Don Wilber, pues ya no está en este plano existencial, pues toda esta información ustedes la tienen resguardada con mucho cariño y mucho amor y les agradecemos que pues nos lo estén Encantada. contando poco a poco. Mencionas, Andrea, de que en Titeradas hacían parodias, los Sí. temas a veces Don Wilber llegaba y les preguntaba, ¿de qué quieren que hable? Ujú, Eran cuestiones de que los hijos querían ver. Pero me claro. imagino que también Don Wilber tenía como que ciertas reglas, ciertos temas o Sí. ciertas cosas que no se podían tocar. ¿Qué era lo que no Titeradas no puede tocar? Nunca ofender. ¿Ofender? Nunca, nunca jamás ofender a nadie. O sea, si íbamos a dar un mensaje, era
de alguna forma dando una enseñanza. Nunca jamás ofender a alguien o meterte con alguien directamente o tirar dobles sentidos, el albur, jamás, nunca. Titerada siempre ha tenido este lenguaje como muy limpio y el reto enorme de hacer reír a través del ingenio, más que de otras cosas, ¿no? O sea, no se ha valido de otras cosas. Personalmente, Andrea, ¿cómo has desarrollado esta habilidad? Porque, como tú lo dices muy acertadamente, hoy en día es muy fácil decir un insulto y causar la carcajada, pero ¿cómo has desarrollado esta habilidad para que con diálogos, con mímica tal vez, pues sacar la risa? Sí, yo creo que, bueno, ha sido también la misma enseñanza de todo lo La que viví, escuela, ¿no? la De escuela Don Wilber. porque hay una escuela, yo siempre he dicho, ¿cómo las escuelas de arte no han querido investigar o saber un poco más acerca de esto? De verdad, la forma en que él escribía, que él trasladaba el teatro hacia la televisión fue muy, muy bonito, muy ingenioso. Todo este rollo de la forma de hablar, de lo que vas a decir. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Una vez fuimos a la cafetería, a una cafetería, a la Pop. Ahí está, a la pop. Se puede, Sí, ay. claro que se puede, Andrea. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Aquí estás en tu casa. Esa. Y estábamos ahí y recuerdo que habíamos terminado de grabar Titeradas precisamente y estábamos todos los del crew y estábamos comiendo y cenando, y de repente yo subí los pies al palito este que tiene las sillas. Ok. Subí mis tenis, tinguerín, y vino el mesero y me regañó. Me llamó la atención porque había yo subido los pies, no a la mesa, ni nada, sino al palito. Entiendo. Ajá. Y me dijo que yo no lo hiciera. Pero en eso yo me volteé y había una persona de fuera, una persona que venía de Estados Unidos, que tenía los pies sobre la silla. Sobre la otra, estaba así sentado y tenía Oh. los dos pies sobre la silla. Y mi papá le dijo, oye, Mundo, porque así llamaba el mesero. Me dijo, oye, Mundo, ¿y por qué no le dices nada a él? Ah, no, don Wilber, porque ese es gringo. Y ellos vienen a dejar sus dólares. Entonces mi papá hizo un programa de televisión sobre eso. O sea, así era la manera en que él daba Oh. los mensajes, en el cual aterrizaba y decía, a ver, no, todos somos iguales, a todos nos deben tratar por igual. Entonces todo era a través, como te digo, nunca jamás se ofendía o eso, sino era a través de alguna anécdota. Quiere decir que por eso, ¿crees que el éxito de Titeraz es que reflejaba lo que estaba viviendo la sociedad yucateca en esos años? Sí, definitivamente. Igual un día salimos de grabar Titeradas y nos fuimos a un lugar que se llamaba Marantus. Ah, ok. Sí, lo recuerdo. Estabas nene. Y fuimos allá, habíamos salido y una de las personas que venía con nosotros tenía una playera. No tenía una camisa de botón, tenía una playera. Y él, ¿te acuerdas? Los cadeneros, famosos cadeneros, lo Sí. detuvieron y no lo dejaron entrar. Entonces, cuando mi papá pregunta, todos ya habíamos pasado la cadena, menos él, a él le cierran. Y mi papá le pregunta, bueno, ¿por qué no lo dejan pasar? Por su camiseta. No era una camiseta que dijera alguna propaganda, era una playera. Ok. Entonces, dijo mi papá, bueno, no nos quedamos los demás, e hizo un programa. Parodiando eso, ¿no? Parodiando eso, pero recreando el lugar, recreando a Marantus, al cadenero, tal cual estaba vestido. O sea, fue como, así fue la manera en que dio el mensaje. La gente entendió perfecto. ¿Y alguna vez propusiste algún tema que sí se haya plasmado en alguno de los episodios de Sí. Titeraz? ¿Cuál nos podrías compartir, Sí, Andrea? una vez también llegué a una fiesta infantil con mi compañero Ángel Aguilar, que es el brazo derecho de Don Wilber y ahora mi corazón y mi brazo también. Ok. Y fuimos a dar una fiesta infantil y en esa fiesta infantil le estaban dando de tomar alcohol. Ok. La gente estaba mal. Y el papá del niño de la fiesta me empezó a molestar a mí. También tenían, en vez de perros, tenían gansos. Ah, mira. Me ponía un ganso ahí como para que me Pero mordiera. vivo un ganso Un de ganso verdad. vivo. Pero ¡Guau! que los gansos son bravos, son como unos perros. Sí, se desalocan. Sí, entonces me empezó a perseguir y a querer morder el trasero y yo corriendo. Corrían atrás del No, ganso. pero fue tan desagradable porque más era la risa, o sea, fue como una burla muy fea. Y yo llegué y se lo conté. Y hizo el programa de tele. Ya eso es lo que me imagino que a Lela estaba persiguiendo el ganso, ¿no? O a uno de los personajes, ¿no? Sí, hizo el programa donde decía, a ver, no es necesario en la fiesta de los niños dar horchata mareadora. Así le decía, la horchata mareadora Ok. es para las fiestas de adultos. Porque los niños no van a La disfrutar. horchata mareadora. No van a disfrutar verte así, ellos van a Sí. disfrutar verte bien. Y bueno, y así. Andrea, ¿qué se siente cargar con una historia tan larga y querida por el público? Porque todo esto que nos estás platicando, si ustedes que lo vivieron lo tienen tan marcado, me imagino que hay muchísima audiencia que creció con estas historias, se sienten identificadas y todavía están en su memoria. ¿Qué se siente cargar con esta responsabilidad de este legado? Pues mira que cuando mi papá falleció,
vino un momento muy fuerte para mí, que es el momento en que todo el mundo me empieza a decir, tú tienes la responsabilidad, tienes que continuar con el legado, vamos, y tú, pero fue una cosa como un ataque. Me acuerdo que venía la gente y era como que tú tienes la responsabilidad, no lo vayas a perder, de una manera tan fregona, fastidiosa. O sea, la gente, yo entiendo que estaban en un momento como de, no se vaya a perder todo esto, pero fue tanto que hasta incluso me llegué a enfermar porque sentía yo esta responsabilidad social de la cual hablas. Entiendo. O sea, socialmente, Titeras no pertenece a la familia Herrera, pertenece al Yucatán, a Mérida, Sí. es de nosotros. Entonces, yo tenía la responsabilidad de continuar con el legado y agrandar el legado también. Entonces, Wow. sí era como complicado. Ahora ya estoy bien, ya sané. Andrea, ¿pasó por tu mente no continuarlo por esta Sí. misma presión? Y ¿sabes qué? No, porque ¿qué tal si no doy las expectativas? No quiero lidiar con eso. ¿Pasó por la mente? Llegó un punto, cuando mi papá todavía vivía, me acuerdo que venía y decía, y cuando yo no esté, ¿qué vas a hacer? Y yo le decía, cerrar. No me digas eso, sí. Cuando tú no estés, voy a cerrar el teatro y nos reíamos. Y tú no puedes hacer, ya. Pero cuando él ya estaba como porque fue un proceso bastante breve el de su enfermedad, me acuerdo que me llamó y me dijo, a ver, tú eres la única que puede continuar, tienes que estar al lado de Ángel y como que ¡guau! Dije, tengo que hacerlo. O sea, no es solamente porque él me lo está diciendo, sino porque mi corazón me lo estaba diciendo también. Tenía yo que continuar. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo estás haciendo Y no me, muy bien, y no me Andrea. arrepiento. Qué Nunca. bueno. Estoy muy contenta de todo lo que recibo de Y de la todo lo que gente. se sigue cosechando hoy en día, me imagino, Todo. Es ¿verdad? muy bonito lo que la gente te comparte, lo que la gente te dice. Me van a ver al teatro, me llevan regalos, me abrazan, me dan las gracias, lloran conmigo, recuerdan su niñez. Mucha gente, este rollo de la nostalgia. Incluso este sábado pasado dimos una fiesta. Yo tengo un show particular para fiestas infantiles Ok. y me pidieron llevar a Lele Chereque, cosa que nunca hago. Pero era tanta la insistencia que grabé una cosa especial para el Chereque para un señor que cumplía 45 años. ¿Qué quería, me imagino, sus Que personajes? quería, pero ni siquiera, porque resulta que era sorpresa de sus hermanas. Ay. Y me compartieron que ellos cuando eran chicos siempre quisieron ir a ver titeradas al teatro, pero sus papás no tenían dinero. Entonces imagínate ese momento en que salen los personajes y él los ve y se pone a llorar. Su niño interior. Le dimos una caricia a su niño interior total. Wow. Entonces todo esto te alimenta, te da, wow, o sea, qué bonito, qué estoy viviendo tan bonito, cosechando todo lo que sembramos juntos, ¿no? Antes de pasar a la etapa de la pérdida de Don Wilber, que pues marca todo al mundo artístico aquí de Yucatán, ya mencionábamos cómo nació Lela, Ujú. pero ya mencionado por allá, Andrea, el otro nombre que todo el mundo también, ya es parte. Hay gente, yo conozco gente que así le dicen Chereque también, le dice, ya Chereque. está el apodo también. ¿Cómo nace este gatito azul tan querido por la gente yucateca? Mira, mi papá nació en Progreso. Entonces, en Progreso había un panadero al que le decían Chereque. O sea, sí existía, era un Chereque. Existía Chereque. Entonces, él toma ese nombre y además pone al Chereque como un gato, porque no es un gato, porque mi papá te decía, no es un gato. Decía, a ver, tú nunca has visto que hay señores con cara de perro, con cara de sapo, con cara. Entonces, el Chereque tiene cara de gato. ¿Pero por qué es azul? Porque es el príncipe azul de Lela. ¡Oh! O sea, el Chereque no es un gato, es un señor Con con cara cara de de gato. gato y es azul porque es el príncipe azul de De Lela. Lela. Entonces era muy ¡Wow! complicado y era su cabeza la que hacía todas ¡Qué estas cosas. contexto! Y así como Lela me dice que lo hizo toda la vida su papá, Chereque me dice que fueron varios. Varios. ¿Quiénes fueron los que le dieron vida? Porque por allá me acuerdo que ¿qué estábamos haciendo? Estábamos comentando algo mencionaban a Titeradas por un creador de contenido Ujú. en un podcast que le producimos a Chupirul y Caramelo. Y llegó un comentario en la transmisión de que decían, yo era la voz de Chereque, pero no sé si sea ¿Quién sabe quién realmente. sería? Pero ¿quiénes han sido como que los oficiales o los La reconocidos? primera voz que fue hermosísima fue de un actor de aquí de Yucatán que se llamaba Enrique Cascante. Esa fue la Entiendo. primera voz, lo hizo muchos años. Después de allá estuvo un chico que estuvo en la televisión también, que ya murió, que me llamaba Mauricio Aguilar, también hizo. Tuvimos a Miguel Ángel Coello, o sea, tuvimos como varios, hasta que ahora ya la hace Ángel Aguilar, Es el que sigue, que es la ¿no? voz oficial. Incluso Ok. a él le dicen Chereque, todos sus amigos, Chereque, Ok. Chereque. Entonces, ¿será que sea él el que comentó? Yo soy el Chereque. ¿Quién Puede sabe? ser, ¿verdad? Puede ser, no sé, pero... Estamos comentando, Andrea, como comentaste,
¿Qué fue primero? Porque ese es un dato, ¿la pérdida de Don Wilber o la culminación del programa de Titeradas en televisión? Primero se acabó el programa. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué se finalizó? Mira, Titeradas termina en una etapa en que mi papá como que decide, bueno, ahí voy. La verdad que Titeradas termina porque la persona que llegó de director al canal, que además era un artista, decide que ya no quería Titeradas. A pesar de que era amigo de la familia, Ah. él era artista, él era una ¿Quién persona... fue el responsable, Andrea? ¿Se puede saber el nombre para que la vayamos a funar en el Face en estos momentos? No, ya no está con nosotros. Ah, entonces no, mejor Ya se no. fue. No, si ya no está, ya no se puede defender, entonces Pero ya no. sí, no se puede defender. Sí. Funar. Ahí Ya está. no se puede funar. Pero bueno, esta persona decide quitarnos de ahí y mi papá es como que se desencanta y ya. Después llegó un ¿Se chico. molestó? Sí, o sea, ¿cómo lo sintió él? Porque Pues lo sintió es su mucho. vida, es su... Claro, lo sintió mucho porque decía, bueno, si es algo que tiene éxito, que gusta tanto, ¿por qué? Nunca entendimos el por qué. La verdad que hasta la fecha nunca entendimos el por qué. Pero tiempo después, muchos años después, llega un chico que estaba estudiando ciencias de la comunicación, si no me equivoco, en la Unimayab, y le propone a mi papá hacer unos programas más de titeradas. Y le dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer un hombre que se llama Alejandro Cantún, un hombre súper entusiasta, en esa hora muy joven, y decide que se haga, y se hizo. Regresamos un tiempo más a titeradas y ya, acabamos. Quiere decir que cuando este director decide finalizar el concepto en Canal 13, este chico que estudia ciencias de la comunicación lo vuelve a activar en el mismo En el canal. mismo canal. ¿Cuánto Quizá tiempo cómo lo fue? consigue. Habremos estado como 2 años, quizá. Ok. Y ¿En luego, qué año oficialmente ya no fue el último episodio? wow, no lo tengo, no tengo ese dato, pero Ok, lo voy a buscar. Es un perfecto. buen dato. ¿Hubo un final tal cual o simplemente se transmitió el último episodio y ya no se volvió a emitir? O sea, se supone que nos iban a renovar el contrato y ya no se renovó y nos quedamos allá. No Así que hubo un final no hubo una entonces. despedida como tal. Igual, creo que eso ha ayudado a que la continuidad de Titeradas siga, ¿no? Porque yo creo que si hubiera un final Una o algo, despedida así. exacto, se cierra un ciclo. En cambio, como nunca se cerró el ciclo, da pauta a que el proyecto continúe. Exacto. En este periodo se finaliza. ¿Qué decide hacer Don Wilber? ¿Quedarse en su teatro? Todo. ¿Buscar otra televisora tal vez? Dedicarse al teatro 100%, dedicarse a todo lo que estábamos haciendo en el Teatro Pedrito. Empiezan también, porque la televisión nos da una visibilidad increíble, entonces nos empiezan a contratar que la universidad, que esto, que lo otro, que Motul, que Progreso, que empezamos como a salir con un espectáculo itinerante a estos lugares, a presentarnos. Entonces empezamos como a salir a otros proyectos, pero siempre moviendo a titeradas, ¿no? Ok. De allá, ¿cuánto tiempo pasó desde la culminación de la programa de televisión a la partida de Don Wilber? Habrá sido como 7 años más o menos. Y O sea, no fue mucho tiempo que no estuvo en televisión después de o sea, sí, para que partiera Don Wilber. claro. ¿Qué pasó, Andrea? Bueno, cuando llega el tiempo en que él ya nos deja, ¿qué pasó después? No, ¿qué le pasó a Don Wilber? ¿Qué pasó que lo perdimos? Porque me Bueno, comentaste que fue muy breve. fue muy breve. A él le dan un diagnóstico el 22 de agosto de 2011 y el doctor que lo ve dice le quedan 2 meses y muere el 27 de octubre del 2011. O sea que en Ok. 2 meses y empieza a preparar. Una de las cosas que más le dolió es que él perdió la voz porque lo que le dio, que era un tumor en los pulmones, por fumar, ojo, no fumen. ¿Fumaba mucho cigarro? Muchísimos cigarros, muchísimos. Ok. Había dejado de fumar inclusive, llevaba ya años sin fumar, pero bueno, el daño ya Ya estaba estaba ahí, hecho. ya estaba ahí. Y le agarró las cuerdas vocales. Entonces fue horrible porque él ya no podía hablar y me acuerdo que me decía, ¿será que yo algún día pueda volver a hacer la voz de Lela? Yo sabía que no, Oh. pero sí, claro, Me imagino que él en su vamos. interior lo quería volver a hacer, Claro, ¿no? claro. Él tenía toda la idea de que iba a continuar, hasta que se dio cuenta que no. Ya desafortunadamente en el año 2011 11. fallece. ¿Cómo la familia? ¿Qué pasa? ¿No? Porque se va el pilar, se va el Sí. patriarca de la familia. Pues mira que mi familia es muy breve, es muy corta. Somos mis hermanos, mi mamá, éramos él y yo, o sea, éramos 5. Cuando él parte, nos reunimos y yo les digo a mis hermanos que yo quería continuar. Y uno de mis hermanos dice que no, que él pensaba que ya no estando mi papá, Titeradas ya tenía que cerrar su ciclo. Entonces fue esto sentarnos a negociar. Decía yo, bueno, que me den la oportunidad de continuar en el teatro, porque ya es una herencia familiar, el edificio, todo es Sí. de nosotros. Entonces, la herencia, Se cumplió el objetivo por lo cual nació el proyecto, ¿no? De Exacto. dejarles un patrimonio a Un legado, un ustedes. patrimonio y nosotros decidir qué hacer.
Cuando yo les digo esto, entonces como éramos más los que estábamos a favor, yo les dije, déjenme demostrarles que yo puedo continuar. Entonces como un gran reto, me puse un reto enorme, enorme y a darle y a darle y a darle y a mover. Y ahora no hay ni una duda, ellos están muy contentos con lo que está sucediendo. Qué cambio, ¿no? Porque nos platicaste que no querías, cuando te preguntaba Sí. tu papá, ¿qué vas a hacer? Lo voy a cerrar. Y luego, no, yo sí Ahora puedo. ¿A quiero. qué se debe ese cambio? ¿Qué pasó? Yo creo que me cayó como el 20 de, o sea, esto es mío, tengo esto, o sea, trabajé desde muy niña en esto, desde muy chiquita, a los 7 años empecé a hacer, y ahora tengo todo esto en mis manos, ¿y qué lo voy a tirar? No, y además no solo por mí, sino por el mensaje tan tremendo que es Titeradas, ¿no? Dije, no, yo continúo y pues acá estamos. Queda un vacío porque la voz, como mencionas, es de Don Wilber, la voz de Lela. Sí. Bueno, me imagino que mucha gente quería o quiere que tú seas la... Bueno, desconozco quién es la voz actualmente porque, qué bueno que ya tocamos el tema porque ahí va. Para todos los mitos, ahí va. Uno de los mitos que están, yo creo que en el internet referente porque Lela, después del 2011, ha tenido sus apariciones, ha tenido sus menciones, la hemos visto en algunos lugares por allá. De hecho, creo que después del 2011 se presentó en un evento que hubo en la Plaza Grande y muchos quedaron, oye, ¿esa voz será o no será? Entonces, ¿cómo es que Lela sigue hablando en estas épocas modernas? Bueno, también cuando mi papá se pone muy mal, así ya él entiende que ya no hay marcha atrás, él me llama y me dice, la única persona que puede hacer la voz de Lela eres tú. Y yo le dije, pero papá, ¿yo por qué? Me dice, porque tú eres la única que sabe cómo habla, qué dice, qué no diría, cómo lo diría. Y ya, ahí queda la tarea, ¿no? Ok. Pasan los años y yo obviamente no me atrevo, ya con el celular me empiezan a mandar gentes que imitaban a Leila. Mira, yo puedo hacer la voz de Leila. Pero mi papá me dice, nunca jamás te comprometas a este personaje con alguien del cual vas a tener que depender tú, de su tiempo, de su horario, de su todo. Y O sobre sea, todo que es el principal, ¿no? Ese claro. es el sello de la marca de Ajá. Entonces Titeradas. yo, wow, o sea, él me dio esta como, ay, yo con esto ahí. Entonces mis hermanos y yo empezamos a hacer experimentos. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y lo primero que hacen, me contratan para un comercial de una gasolinera. Me acuerdo perfecto, que solamente tenía que cantar las mañanitas, Chereque, Totoyo y Lela. No era el dinero, por supuesto que no, porque tampoco fue significativo. Era el reto. Dije, este es el momento. Quieren verla de nuevo a Quieren Lela. verla. Me meto, lo hago, no digo nada a nadie y me empiezan a mandar, ¿cuándo grabó esto tu papá? ¿Cuándo hizo esto tu papá? Y yo, bueno, ya. Sí, dije, wow. Y empiezo con mi hermano Juan, uno de mis hermanos, a experimentar. Él le gusta mucho todo este rollo del audio y entonces empieza a experimentar conmigo, con mi voz y me mandaba, ¿cómo oyes esto? No, no me gusta, ¿cómo oyes esto? Entonces, la nueva voz de Lela soy yo. Wow, porque yo me acuerdo que hay un mito, lo vamos a platicar así como es, que dicen, Don Wilber grabó su voz, o sea, Ajá. grabó A, B, C, D, todo el abecedario, y que hay un emulador que supuestamente Titeradas tiene, en el cual escriben el ¡Qué diálogo padre! y que se ¡Guau! escucha la voz de, Me de encanta. Lela. Ese es el mito que Que me supuestamente... digan dónde es el emulador. Ahorita lo compro. Pero, entonces la voz de Lela, ¿eres tú con Sí, algún efecto o es tu voz con tal algún cual? efecto. ¿Nos puedes regalar un pequeño, a Pero ver? no tengo el efecto. Pero simplemente a ver como el tono, tal vez. Yo, por ¿No se ejemplo, puede? guay, Chereque, ¿qué haces, chiquito? ¡Guau! Entonces, ajá, es eso, porque era como un poco esa voz que él tantos años lo Como veía yo grabando, como rasposa, ¿verdad? Como que de rasposita, mamá me sí, molesta, ¿verdad? como grave. Entonces yo lo oía, lo escuchaba cada martes que grabábamos audio. Yo no me sentaba nada más, sino como tampoco había esto, pues no estabas en eso, solo estaba yo así abobada, oyéndolo, viéndolo. Entonces, tantos años le di yo vida, porque yo manejaba a Lela y él hacía la voz, que tuvimos como una simbiosis bien bonita de papá e hija. Se unieron. Nos unimos y creo que esto me dio todas las herramientas que ahora estoy usando para poder hacer la voz, ¿no? Ya está. Tengo entendido que a Lela, pues sí sale como que en ocasiones especiales, pero uno de los personajes que es tuyo, que es de tu nicho, es
la Chichilochi. Claro. ¿Cómo nace este personaje? Porque muchos dirían, en el ámbito que yo estoy muy envuelto en la lucha libre, normalmente, por ejemplo, cuando un luchador le cede como que el nombre es el junior o el hijo, y siempre como que tratan de mantener como que la idea original del Qué padre. bonito. En este caso, pues tú eres la junior, podemos decir, la continuadora de Titeradas, pero no decides continuar con lo que, o sea, sí continuar, pero darle seguimiento atreverse a hacer algo diferente. Claro. Yo creo que ahí nace la Chichi. ¿Qué nos puedes platicar de ella? Sí, mira que Chichi nace precisamente como dices tú, de la idea y de decir, ahora yo quiero tener un personaje que también esté en el mundo de titeradas. Y esto parte junto con mi amigo Ángel Aguilar, que repito, es tan importante en el proyecto, que hacemos al Chilochi con el nieto. Entonces el Chichi tiene esta personalidad tan bonita que es de las mujeres mayores a las que las atropella la moda. Entonces no se encuentran con palabras nuevas como funar, palabras como eh, Facto. ya Está sabes, muy de moda, está ¿no? muy de moda. O, por ejemplo, como te explicaba, ¿no? Que de repente dice, el niño le dice, el nieto le dice, tráeme mi tableta y ella viene con su caja en Aproxeno. Para mí la tableta es la que tomo para mi dolor de rodilla. Entonces, todo esto es mostrar un poco también esta personalidad que es muy importante hoy por hoy, cómo la moda va atropellando a estas generaciones y tienen que hacer algo. Sí. Entonces, Chichilochi ha enganchado muy bonito con los niños y las niñas. Pero Andrea, ya hablamos de la Chichi, pero seguro puede que haya gente que no la ubique o no la reconozca. ¿Nos la podrías mostrar, Andrea? ¡Samare! ¡Ah, mira! ¿Qué es eso así? ¡Hola, Chichi! Hola, hijo, ya pusiste tu lente. Ya me puse mi lente otra vez, Mi Chichi. vida, ¿qué es, mi amor? ¿Qué quieres? Es que te quería conocer, Chichi. Ay, estoy acá para que me veas, mi amor. Hoy eres bien famosa, Chichi. Ya vimos que estás en las redes sociales en todos lados, ¡Ah, ¿eh? wech! ¿Ya se actualizó, Chichi? Claro, pero mira, en la onda. Oye, Chichi, ¿tú sabes lo que significa hashtag? ¿Ah? Hashtag. Niño, tienes como flema. ¿Ve eso? No, es hashtag. ¡Ah, ya sé qué es! ¿Qué es hashtag? Es como así como una crucecita. Más o menos, es lo que antes se decía gato, Chichi. ¿Y para qué sirve esa porquería? Ay, pa, pone cosas en el Facebook. ¿Tienes Facebook, Chichi? Sí, no tengo. ¿No tienes? Sí tengo. Ah, más si tienes No tus tiene. cuentas falsas, Chichi, para escribir cosas en el Facebook, ¿verdad? Chichi, dilo. Nada. Dilo. Nada. Oye, Chichi, ¿dónde te puede ver la gente que te quiere conocer? Pues esta me tiene atrapada en titeradas. Solo en titeradas me pueden gustar. Oye, ¿y si alguien te quiere llevar a su fiesta, tú sí irías o solo en titeras? ¡Ay, claro! ¿Sí vas? Hashtag sí voy. Sí voy, sí voy. Oye, Chichi, antes de despedirte, yo sé que tú eres máster en bombas. ¿Nos puedes regalar una bomba? ¿Sabes qué, mi amor? Te pareces a todas las gentes de fuera, que donde uno va te están pidiendo bomba. Yo solo sé de las muy un poquito subiditas de tono. Es que, ¿sabes qué pasa, Chichi? Que ahora, cuando viene gente de fuera, ¿sabes qué nos dicen los yucatecos? ¿Qué? ¿Quién jaló tu cabello? Y me dicen, ¿Quién me jaló mi cabello? así me dicen. Es que eso está más de moda, eso sí lo sé, lo veo en las redes. A ver, dile, Chichi, ¿cómo nos despedimos? ¿Quién dijo que dijiste que yo dije que dijeron que dijo Yajaira Yadira? ¿Cómo se llamaba? No, así era. Más o menos. ¿Qué dijo tu nombre? Me jaló mi cabello. Está bonito, ese me gusta. Oye, mi vida, me da mucho gusto estar aquí contigo, mi shish hermoso. El gusto es mío, mi estimada Chichi, porque yo soy fan de titeradas. Gracias. ¿Me están viendo? Sí, te estamos viendo, Chichi. ¿Ah, sí, Ahí me está. están viendo? Ahí está. Me estás tapando. Ah, Samare. Oye, pues ahí está, Chichi. Nada más queríamos que te vengas a despedir, que digas adiós a todos. Está bueno, bueno. Manda beso. Yo hago todo lo que me digas. Pues me dijeron que aquí viene un macho o que ya vino un macho. Sí, es el macho menos de humano. Es un gato amarillo. Por allá me dicen que es amigo de Chereque, me dijeron. Ya me lo contaron. ¿Lo voy a conocer? Sí, de hecho no ha llegado. Él estaba que quería venir, porque quería conocerlas que Andrea, pero pues ya se le hizo tarde su camión. Pues que impuntual. La verdad que sí, hay que regañarlo, Chichi, hay que regañarlo. Díselo. Mi amor, yo ya me voy también, voy a tomar mi camión. A mí luego me deja mi camión. Muchas gracias, Shish hermoso. Un placer, Chichi. Esperemos Gracias, mi amor. tenerla de nueva cuenta aquí en los estudios de Tiraúle Records, ¿eh? Gracias, mi amor, gracias a todos. Estoy contenta, hay aire acondicionado, así que no estoy ¿Me das sufriendo. su bendición, Chichi? Ay, mira, claro. Ahí está, hijo. Gracias, Chichi. ¿Cómo Adiós. renovarse sin romper la memoria del público? Yo creo que es eso, que es continuar con el legado, porque si bien dices que hemos tenido como así, vamos soltando pequeñas cosas de titeradas. Incluso ahorita te voy a dar una noticia aquí
como En este en podcast. este podcast vamos a dar una Excelente. noticia que ayer pusimos fecha, así que te la voy a dar como primicia de algo que ya vamos a hacer con Lela y toda la cosa. Wow. Eh, entonces, pues yo creo que es eso, es seguir con el legado de Wilber, que ya no es solo de Wilber, es el legado de Titeradas, y continuar esta nueva etapa con los nuevos personajes. Entonces, unirlos a todos ha sido una labor también muy, muy interesante. Se habla de que en el teatro Pedrito, pues son las marionetas, pero también se ha estado reinventando también esta faceta ya con gente humana. Sí, sí, en el Pedrito hemos dado cabida ya a grupos de gentes que nos han pedido el espacio para trabajar. Incluso yo monté una obra de mi papá. Mi papá además escribía teatro. Entiendo. Entonces tiene muchas obras de teatro. Yo monté una que se llamó Las Incas, que es muy divertida. Entonces hay gente que está poniendo sus obras, que me pide su trabajo. ¿Rentan el espacio entonces para producciones externas o? No, 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 muy elegido. O sea, yo Ok, elijo sí, muy sí tiene que bien. ser un proyecto en Tiene que ser específico, que ¿no? tenga una línea, que siga la línea de Titeradas, Ok, que sea parte del mismo concepto, se podría como del decir, ¿no? concepto, sí, porque ciertas cosas no caben en ese espacio, ¿no? Entiendo. Entonces tratamos de que sea gente que maneje esta línea del teatro suave, del teatro regional antiguo, vamos a decirlo así, o teatro regional sin groserías, que todo tiene cabida. Hay gente a la que le gusta y eso yo no critico ni digo nada en contra. Cada quien tiene su nicho y su espacio. Ok, pues ahí está. Pero si alguien tiene un proyecto y quisiera colaborar con Titeradas y se alinea al concepto, manden mensajito, ¿verdad? A través de las Claro, redes claro, oficiales. claro. Porque algo que a mí me impresiona bastante, dicen que este año y los últimos años son los años de las mujeres. Y yo sí lo Madre. creo, que estos últimos años han sido los años de las mujeres. Y me impresiona cómo que en este empoderamiento, en este que la mujer es fuerte y todo lo puede, las mismas mujeres están poniendo como ícono de este movimiento a Lela. Ándale. La ponen como un ícono de mujer fuerte, de mujer representativa. ¿Qué opinas de que movimientos de mujeres le dan este empoderamiento a Lela? Pues a mí se me hace interesantísimo. Yo siempre, fíjate que siempre pensé y siempre dijimos que mi papá vivió muy adelantado a su época, porque el personaje de Lela, si tú lo ves, Lela de los 80 es la misma de los 2000, que ves que sigue siendo, y es esa mujer empoderada, defensora, limpia, auténtica, como decía, arrefaldada, que es una palabra que me gusta mucho, que es como que lo que también puede permear en las mujeres que hacemos todo este rollo de defender, ¿no? Y pues a mí me da mucho orgullo si así lo sienten. Yo creo que entonces creo que él hizo un muy buen trabajo, ¿no? Muy, muy buen Si a trabajo. eso está ahí, él hizo un buen trabajo. Wow, Mm. Lela ya es parte de la cultura popular del yucateco. Mencionaste algo durante los shows, dices que no llevas a Lela y a Chereque. No, ¿Por qué? no, porque ellos son exclusivos del teatro. Ok, si los quieren ver en el En teatro. el teatro. Hace poco hicimos nada más un evento con una persona que, bueno, te voy a decir algo simpatiquísimo. El mes de enero se ha distinguido porque en mis eventos particulares tuve 3 eventos de gente mayor que me pidieron a Lela Chereque. Entonces grabé una felicitación especial con Lela Chereque y Don Mech, que es el que habla muy rapidito, tiqui, 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 y les hice una felicitación. Y fue chistosísimo porque en ese mes, tac, 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 yo creo que también tiene mucho que ver que hicimos una campaña hace muy poco, una campaña muy bonita con un súper de aquí de Mérida que nos volvió a poner en el ojo. Sí, cierto. Ujú. Cuando buscan este tipo de producciones, tú eres la voz, ¿quién ahora maneja a Lela? Yo, Todo, o sea, yo sigue tengo siendo familiar entre sí. tiene que ser, tiene que Wow, o ser. sea, el legado sigue siendo por parte de los Herrera, se podría De la decir, ¿no? familia Herrera López, sí. Wow. Pero de la misma forma, así como Don Wilber ha tenido reconocimientos, ha tenido pues su labor en lo que es el entretenimiento, de la misma forma Andrea está escribiendo su propia historia y se le ha reconocido pues también el legado que está dejando Andrea, porque tengo entendido que en el año 2020 se te da la medalla Héctor Herrera. ¿Qué significa este reconocimiento personal? Don Héctor Herrera fue también un ícono importantísimo que dejó un legado y una huella imborrable. El que le den una medalla en su nombre o a su nombre o con su nombre, wow, para mí fue importantísimo porque esa medalla se le da a las gentes que hemos hecho o estamos haciendo algo por el teatro regional. Ok. Entonces, recibirla fue como una caricia y decir eso mismo, pues sí, vamos a continuar, estamos yendo por buen camino, ¿no? Wow. Así que muchas gracias y además que fue
una medalla que me dieron a partir de que la gente mandaba cartas y pedía O sea, que que no fue dedazo, sino que el sí, público escogió que sí, se dé ese sí, reconocimiento. porque ¡Wow! tenía que ser así y me avisan y me dicen, bueno, es que tus cartas, entonces fue como muy hermoso recibir este reconocimiento. Fue un mal año porque no pude ir, o sea, no pudieron haber invitados. Recuerdo Por que la pandemia, ¿no? estábamos con el Sí, es cubrebocas cierto. y estaba en mis fotos puestas así en mi cara. Pero bueno, no, lo importante es que de verdad muchas gracias por este gran reconocimiento que me dieron con el nombre de don Héctor, que para mí era, ay, yo desde niña lo iba a ver y era divertidísimo. Es creo que uno de los precursores, y si no el pilar Sí, cholo del teatro regional sí, cómo no, yucateco. no. Titeradas ha ido evolucionando, ya hablamos de las etapas, televisión, sus inicios, la etapa después de Don Wilber, pero sigue vigente Titeradas. En estos años, ¿qué es lo que ha estado haciendo últimamente, pues, este concepto? Pues en Titeradas seguimos, continuamos. Ahorita en el Teatro Pedrito reabrimos en pandemia, cerramos. Cuando abrimos después de pandemia se había como derrumbado todo, volvimos a rehacer grandes por problemas que hubieron allá, ya que lo dejamos bien. Abrimos hace casi 2 años y medio. Okey. Todos los domingos a las 12 del día tenemos funciones. Las matiné, las famosas matiné, ¿no? Todos los domingos a las 12 del día, Okey, solamente ese día y esa hora. okey. Y todos los domingos de hace 2 años y medio, prácticamente todos los domingos está lleno. Guau. Que hay un público bien fiel, bien bonito. Ahorita entonces estamos en la etapa de, a Es que ver, es muy mágico todo sí, eso. Yo siempre le he dicho, los títeres son una magia tienen tan una magia. bonita, o sea, Y viene esta etapa en que yo estaba niño, ahora traigo a mi hijo. sí, Entonces es viene, generacional, quiero que ¿verdad? mi hijo conozca. Entonces es bien bonito también recibir a los papás nuevos, a los jóvenes papás con sus niños. Y viene esta etapa que estamos viviendo que se me hace muy interesante y muy bonita. Y te digo que ahora vamos a meter algo nuevo. Queremos también que las nuevas generaciones conozcan a Lela Echereque. Entonces ya no Okey. vamos a trabajar solo para el público vintage, el público que quiere, que añora y este rollo, sino queremos que las nuevas Para generaciones. todos. Por eso vamos a estrenar, te lo voy a decir, vamos Ah, a okey, estrenar el 8 de marzo, okey. el domingo 8 de marzo a las 12 del día, vamos a estrenar Lerlina, que es una parodia de Merlina, que está divertidísima, con Lela Chereque Totoyo, Un Doña Nela, episodio nuevo de Titeradas en vivo y a todo en color, eso me vivo. emocionó, ¿eh? ¿Cómo no? Y vamos ya, ayer precisamente nos reunimos a ensayar y pusimos ya fecha, o sea que estamos con todo, vamos a darle. 8 de marzo. ¿Cómo se llama la obra? Lerlina, Lerlina. Lerlina, Lerlina Adams, así que Lerlina Adams, wow, y no sé, yo tengo que estar presente en esta función para poder presenciar estas nuevas parodias, porque yo creo que todos los que crecimos con las parodias de antaño queremos ver las nuevas, porque claro, Titeradas es eso, siempre nos muestra lo que está viviendo la sociedad con ese humor que los caracteriza. así es. André, yo quisiera, ya estamos entrando a la parte final de este panucho de podcast, la verdad es que ha sido mucho, pero mucha carnita la que ya desmenuzamos, mucha información que creo que los que son fans de Titeradas van a amar. Pero también quisiera platicarte algo. Ujú. Aquí en Tiraule Records tenemos un proyecto que se llama Los Peluditos del Sur, Anda, que obviamente nos inspiramos en Titeradas porque crecimos viendo Titeradas y quiero presentarte a una persona que desde que se enteró que ibas a estar por acá, que te quiere conocer, que te quiere así, conocer, que te quiere conocer, porque tiene un mensaje importante para ti. encantada de la vida. Perfecto. Voy a acercarme por aquí tantito porque aquí está. Dale, A dale. ver, vamos a sacarlo rápidamente. Ujú. Ay, ¿qué estás haciendo, niño? Ya vino. Ya vino, aquí está. Máquede. Mucho gusto. ¡Ah! ¡Andreita! ¿Cómo estás, Andreita? Muy bien, ¿y tú? Muy contento, ¿sabes? Yo quería estar contigo porque en nombre de todos mis amigos, los peluditos del sur, queremos agradecerte a ti y a tu señor padre por haber creado Titeradas. Porque sin Titeradas, ninguno de nosotros existiría. Y a ver cuándo me traes acá a mi primo el Chereque para conocerlo. Porque él está azul, porque es el príncipe azul. Yo estoy amarillo, pero porque me dio hepatitis y no tengo seguro social. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a traer, hacemos acá ¿cómo se llama ahora cuando vienen? Un crossover, Un ¿no? Un crossover, ¿viste? crossover. Las palabras nuevas. Hacemos un crossover y no, pues mucho gusto conocerte, qué gusto verte y tan guapo y tan mestizo. Sí, estoy. Yo cuando me enteré le dije a este Shi, tengo que estar ahí.
tengo que estar ahí. Y la verdad, ahorita nos vamos a tomar la foto porque soy tu fans, Andreita, soy tu fans. Claro que sí, nos tomamos la foto y todo. Oye, Andrea, ¿Mm? y la Lela ya está grande, la Lela ya sigue allá con el Chereque, no está buscando otro cara de gato. Cuidadito, cuidadito. Leila está reservada, cuidadito. Un gusto, Andrea. Un gusto. Muchas gracias por estar acá en Tirauli y de nueva cuenta, gracias por todo el legado que ha hecho ese grandioso proyecto que es Titeradas. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias a Teriabule también. Llévame. Bueno, vamos. Adiós. Chao. ¿Cómo ves, Andrea? ¿Qué tal? Ay, Cuidado. se cayó Ahí está. el machito. Ahí está. Es que quería, desde que se enteró, Quería dar el mensaje. quería dar el mensaje, Quería. porque yo creo que fue muy correcto, Macho. Yo creo que todas las empresas que se dedican a la cuestión de animación con títeres, con mopeds, nos inspiramos en Titeradas. Claro. ¿Qué piensas, Andrea, cuando te topas con este tipo de proyectos y te dicen, nos inspiraste? No sabes, me siento como muy feliz, muy contenta y me gusta mucho que el trabajo con títeres trascienda, porque Titeradas no es ni será nunca único. O sea, qué bueno que ya hay más personas interesadas. Lo que es muy importante es que las gentes lo tomen con la seriedad de vida, ¿no? Así como tú haces, lo apareces, lo desapareces. Es importante que el trabajo con títeres se tome con seriedad. Es un trabajo que no, hay mucha gente que, para ganar dinero. No, es ¿para qué? Piensa para qué. Entonces a mí me gusta mucho ver esto, me encanta ver gente nuevas gentes que están dedicándose a los títeres, que tienen esta curiosidad. Hay muchos niños y niñas que las mamás me hablan al teléfono de Titeradas y me están diciendo, no das clases, no das curso, no sé qué, porque están en ese momento en que están tan interesados y hay que agarrar esas nuevas generaciones. Porque es todo un arte, Andrea. Yo les reconozco mucho a ustedes, porque la verdad nosotros lo hacemos por gusto, o sea, no es porque profesionalmente lo hagamos, ¿no? Porque nos Claro. gustan los muñecos, nos gustan los mopeds, pero es que es wow, tú lo has visto, ellos no tienen sus palitos para mover las manos, o sea, porque es un arte, realmente Claro. es un arte el darle vida a los mopeds. Andrea, ya estamos llegando a la parte final, pero no sin antes, yo siempre le digo a mis invitados que lancen 2 mensajes. Dos. El primer mensaje es para 2 personas especiales. Ujú. La primera, para Don Wilbert y para Andrea Niñita, que tenía 7 años y empezó a adentrarse a este mundo de Titeradas con su señor padre. Esta Andrea, ¿qué le diría a Don Wilbert y a esa Andreita de 7 años que estaban empezando este proyecto? Pues yo creo que a mi papá, a don Wilber, le diría, mira papá, estamos haciéndolo, continuamos, tal cual tú querías. Estoy poniendo todo mi corazón, todo mi cariño, todo mi empeño. Espero estarlo logrando. Muchas veces te pido ayuda a través de mis pensamientos. Te digo, te pregunto si voy bien, pero la respuesta no me la das tú. Y si me la das tú es a través de la gente. La gente que viene, me dice, me da esas caricias al corazón, esos momentos tan bonitos donde me dicen lo que están viviendo a través de tu trabajo, del trabajo de Titeradas. Así que gracias, papá. Muchas gracias de verdad por todo lo que me has regalado, por todo lo que nos regalaste desde niños. Y eso es para papá. ¿Y para Andreita? Andrea chiquita, pues ahí está, tú que empezabas a jugar con los títeres así chiquitita y que ibas y que los zarandeabas y que no entendías mucho, ahora ve lo que has logrado gracias a eso, a tu perseverancia, a continuar, a seguir y a creer en tus sueños también. Wow, grandes mensajes, pero de la misma forma, siempre lo hago mucho énfasis. Todos los invitados que he tenido en el Shish Podcast son gente que inspiran, son gente que han dejado un legado, son gente que han creado algo para la posterioridad y de la misma forma generan que ser un ejemplo. Hay mucha gente que quieren ser titeradas, hacer sus títeres, aprender a ser ventrílocos. ¿Qué consejo le darías para toda esa gente que quiere también dedicarse pues a esta cuestión de los títeres y los mopeds? Pues yo creo que eso, lo que dije hace un momentito, que es tómatelo en serio, entiende para qué lo quieres hacer, cuál es el fin por el cual, porque se vale hacerlo por dinero, sí se vale hacerlo por querer dejar un mensaje, se vale hacerlo porque yo quiero, se vale hacerlo porque quiero que mis hijos lo aprendan, se vale hacerlo porque soy maestra, para lo que sea, primero piensa para qué lo quieres hacer y después pon tu corazón y pon todas tus ganas y aprende, busca. Ahora sí que hay miles de tutoriales en YouTube, hay miles de cosas donde puedes ver cómo se maneja un títere, cómo mover la voz, la boca, cómo darle una voz. Y primero que nada, sobre todo si vas a tener un personaje, piensa bien en la personalidad. ¿Quién es
cómo se llama, por qué se llama así, cuántos años tiene, de dónde viene, de qué pueblo viene, cuál es su sentimiento. Todo esto, una vez que lo tengas con claridad, así va a fluir. Así que mi consejo es ese, prepárense. Ahí está, amigos, para toda la gente que se quiere dedicar a este ámbito, prepárense y sobre todo, continúenlo haciéndolo con mucho amor, porque creo que el mensaje fundamental de esta plática, si se dan cuenta, Titeradas nació con un proyecto de amor de un padre hacia sus hijos. Y ese amor ha trascendido que hasta hoy en día, en 2026, el amor de Titeradas sigue dando de qué hablar para todo el público yucateco. Así es. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Shish Podcast. La verdad es que es todo un honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y me gustaría cerrar con una frase que mi papá de chicos nos regaló y nos dijo a sus hijos, que la llevamos siempre: lo que se hace con amor sale perfectamente bien hecho. Wow, porque creo que en una entrevista Don Wilber comenta que es, creo que el algoritmo universal, ¿no? El agradecimiento, lo que estaba comentando en una entrevista. Sí. Wow. Andrea, redes sociales, ¿dónde puede encontrar la gente para que cheque la dirección del Teatro Pedrito y de la misma forma los horarios de los días domingo? ¿Es la misma función o cada domingo la van cambiando? Vamos cambiando cada determinado tiempo. ¿Es por temporadas? Por temporadas. Okay. Hay funciones que tardan 3 meses, 2 meses, 4 meses, depende de la gente, ¿no? Ok. Y bueno, todas las redes sociales están titeradas. Facebook, Instagram, que son como que las que más se mueven. Tenemos TikTok, un poco abandonado, pero hay cosas todavía en TikTok. Tenemos YouTube, donde hemos subido capítulos antiguos, y todo es titeradas. ¿Hay el respaldo de todos los episodios o algo? ¿Todos están respaldados? Me lo regaló mi papá a mí. Un día, cuando estaba chava, me dijo, te regalo esto, y eran unos cassettes Betamax. Era el formato. Después los pasé, yo me encargué de pasarlos VHS, a VHS. Imagino, ¿no? Después los pasé a DVD. Y después de DVD. USB, ¿no? Y ya ahorita los estamos subiendo a una nube. Ok, wow, o sea, sigue respaldado en todos los formatos. Tratamos de digitalizar, los tenemos en discos duros y estamos tratando de subirlos a la nube. Es un trabajazo. Sí. Un trabajazo. ¿Van a seguir subiendo los episodios antiguos a las canciones? Yo creo que sí. Sí, porque eso nos va a llenar el alma a todos los que crecimos viendo eso. Claro, hay que subir Cher Exorcista, que está buenísimo. Incluso, no sé, no han pensado sacar como que, por ejemplo, lo digo porque vino también por acá Alfredo Pascual de Toy Factory, el creador de Toy Factory. Y nos regaló un USB con todas las películas de Toy Factory. Wow. Estaría bueno como que sacar ediciones de, no sé, los primeros 20 episodios de Titeradas o algo así. Yo siento que hay gente que sí lo compraría. Mira que el marketing se da aquí fuerte, ¿eh? Me gusta. Buscando siempre buscar el marketing acá. ¿Cómo no? Sí, claro, buenísima idea. Podemos hacer algo por ahí. Perfecto. Andrea, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, qué plática y qué panucho de podcast acabamos de preparar. Si el video les gustó, recuerden regalarme una manita arriba, suscribirse para más videos como estos. Yo soy su amigo Misael Quijano el Shish. Nos vemos hasta la próxima. Sigan mi dedo. Bye.